Bueno, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta mañana. Padre, gracias, te damos una vez más por este tiempo que nos regalas para estar aquí en tu presencia. Queremos ahora estudiar tu palabra, Señor. Queremos pedirte que nos bendiga de manera especial, que sea tu gracia divina, la sabiduría del Espíritu Santo acompañándonos para poder entender el tema de hoy, Señor. Oh Dios, que seamos todos bendecidos, edificados, ministrados a través de tu eterna y santa palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 20, el tema de hoy tiene que ver con el milenio. Me queda otro tema para terminar esta serie de mensajes, de estudios bíblicos, proféticos y apocalípticos. El tema final es el juicio del gran poder, que se conoce como el juicio final. Hoy nos vamos a ocupar en lo que tiene que ver con el milenio. Milenio. Si usted lo lee literalmente, pues creo que es fácil deducir de qué se trata, de 1000 años. Pero 1000 años de qué? 1000 años del reinado de Jesucristo. Recuerde que Jesús dijo que Él volvería por segunda vez a la tierra. Pero ya no va a venir como ese infante, como ese inocente niño que nació en el pesebre de Belén, sino que va a venir como Rey de Reyes y Señor de los Señores. A establecer un reino durante 1000 años donde Él será el Rey, donde Él será el gobernante, donde Él le enseñará a todas las naciones a cómo gobernar con justicia y con verdad. Alabado sea el Señor. Y entonces nos vamos a ocupar mirando de qué se trata el milenio, algunas bendiciones que van a haber en el milenio, bueno, algunos detalles que nos vamos a ir mirando en la medida que vayamos avanzando. La pregunta que nos haríamos para comenzar es: ¿a qué viene el Señor a la tierra? Yo quiero ponerlos en contexto rápidamente. Recuerde que el Señor vino por su iglesia. Sí, los temas que hemos venido hablando, ya vino por su iglesia, hipotéticamente hablando. Pasa la gran tribulación, todos los juicios, la ira de Dios derramándose sobre los moradores de la tierra, todos los juicios apocalípticos desarrollándose, y llega el final de la gran tribulación, que es el tema que lo ocupamos hace 8 días de aquella gran batalla, la mamá de todas las guerras y de todas las batallas, donde el Señor con el espíritu de su boca, es decir, con su palabra, destruye a todos los ejércitos de las naciones, del anticristo y del mal poder. Y ahí ocurre lo que proféticamente nos habla el capítulo 19 del versículo 11 en adelante, es su segunda y gloriosa venida, de manera literal, de manera física. Alabado sea el Señor. Yo les explicaba eso, que se va a cumplir lo que dice Apocalipsis 1:6, que se dice que todo ojo lo verá. ¿Por qué, hermanos? Está ocurriendo algo allá en Jerusalén, a sus alrededores, todos los ejércitos reunidos alrededor de Jerusalén para batallar contra aquel que viene sentado, montado en el caballo blanco, que no es otro Dios que nuestro Señor Jesucristo. Entonces es una batalla, no de 24 horas, recuerdo que se lo expliqué, es una batalla de largo alcance, pueden ser días, semanas, meses, lo que va a durar esta semana de esta batalla de la ¿no? Y allí estarán todos los noticieros, todas las entidades noticiosas, cubriendo esa gran noticia en vivo y a todo color. Entonces el Señor hace su aparición, y ahí es donde se cumple que todo ojo lo verá. Ahí estarán las cámaras, en fin, etcétera, cubriendo en tiempo real lo que está ocurriendo. Alabado sea el Señor. Y ahí es donde entonces surge la pregunta: ¿a qué viene el Señor por segunda vez a la tierra? Viendo el tema que vamos a tratar, permítame contestarle rápidamente. Viene a establecer
y a cumplir las promesas hechas a Israel, de hacer la cabeza de todas las naciones y entregarle a Israel la tierra prometida en toda su plenitud. Recuerde que el Señor le prometió a Abraham que le iba a entregar toda la que él podía ver. Ustedes saben Génesis capítulo 11 y 12. Esa promesa no se ha cumplido a cabalidad. Israel nunca ha tenido posesión de toda esa tierra prometida hasta este momento. Pero Dios lo va a hacer real y lo va a cumplir en el milenio. Porque en el milenio Israel será la potencia mundial. Amén. Dicho sea de paso, hermano, Israel pertenece al grupo de los 8, de los países más poderosos del mundo, y está incluido Israel aquí. Pero no es la potencia mundial. No es esa promesa que fue hecha que iba a ser cabeza de todas las naciones. Eso se va a cumplir en el milenio, y el Señor se va a encargar de cumplir. Entonces, todos los reyes de la tierra, todos los moradores de la tierra que van a ver en el milenio, dice que de año en año, Zacarías capítulo 14, vendrán a Jerusalén a adorar al Rey. ¿Y quién es el Rey, hermano? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el que estará sentado en el trono de David, en el trono de Israel? Jesucristo. Literalmente, hermano. Literalmente. Entonces todas las naciones, los reyes, etcétera, etcétera, vendrán a adorar al Rey de Jerusalén. E Israel entonces recibirá la promesa hecha a Abraham, el padre de la fe. Bien. Antes de entrar ya en el texto como tal, permítanme decirles rápidamente que hay 3 teorías con respecto al milenio. Esto son teorías teológicas con respecto al tema del milenio. El primero se llama el amilenialismo. Amilenialismo. Bueno, son términos teológicos, pero permítanme explicarles de qué se trata, porque hay gente dentro de la iglesia que está en esta postura. Entonces los amilenialistas enseñan, es decir, son los que espiritualizan el milenio. O sea, que no es literal, sino espiritual. Se puede entender que el reino de Cristo es espiritual y no un reino material. Se lo explico mejor, como lo entienden. Esta escuela, los amilenialistas, enseñan que el reino milenial, el que vamos a ocuparnos hoy, no es un reino material, no es un reino físico, no es un reino literal como lo enseñamos nosotros y como la Biblia lo enseña, ya lo vamos a ver, sino que es un reino espiritual. Entonces todo lo espiritualiza, y ahí es donde la iglesia de alguna manera ellos la colocan como aquellos que van a establecer el reino de Cristo. Y la iglesia es la que va a establecer su reino. ¿Por qué? Porque Cristo reina de manera espiritual dentro de la iglesia. Y eso es cierto. Si lo ocupamos en este momento, nosotros somos la iglesia, el Señor es nuestro Rey, ¿cierto? De manera espiritual, no lo estamos viendo, pero sí lo sentimos y sabemos que Él está dentro de nosotros y Él gobierna nuestra vida. En ese sentido sí es espiritual el reino de Cristo, pero cuando venga el milenio como tal, el Señor no va a reinar espiritualmente, Él va a venir de manera física. Y el reino de Cristo va a ser material y no espiritual. ¿Está claro eso, hermanos? Entonces, estos son los que todo lo espiritualizan, inclusive el libro de Apocalipsis lo enseñan de manera espiritual, todo es místico. Pero no, hermano, en este caso, el milenio es material, es físico, es literal el milenio. La otra escuela, pero no puedo detener, la otra escuela tiene que ver con el postmilenialismo. Postmilenialismo. Estos son los que enseñan que todo se irá mejorando hasta que la iglesia establezca el reino de Cristo. Esto da pie
y de lo que hoy comúnmente se escucha el reino ahora, en inglés de Kingdom Now, porque eso salió de Estados Unidos, esa teología que ya la voy a explicar. Por lo tanto, el arrebatamiento de la iglesia no tiene ocasión, porque la iglesia ha de establecer el reino milenial de Cristo. Esto no espiritualiza. Estos creen que el reino milenial va a ser físico, pero quien lo va a establecer es la iglesia y no Cristo. Por lo tanto, mi hermano querido, si la iglesia es la que va a gobernar en el milenio, pues todos somos reyes y príncipes de aquí. Entonces, por lo tanto, todos debemos vivir a la altura de lo que somos. ¿Sí me va a entender, hermano? Y por ahí va la teología de la prosperidad. Y entonces ustedes, pues, esta corriente de predicadores enseñan que la pobreza es una maldición. Que ser pobre es una maldición. ¿Por qué? Porque ellos tienen aquí grabado en su mente que como somos la iglesia, somos reyes, somos príncipes y tenemos que vivir como tal. Y entonces ellos son los que pregonan todo de la prosperidad económica y hasta el poder de los gobiernos y de las naciones aquí. Alabado sea el Señor. Pero lo que la Biblia nos enseña es que quien va a establecer el reino del milenio será el mismo Señor Jesucristo. Amén. No el iglesia. Entonces, quienes se ocupan de esta teología, lógicamente no les interesa hablar del arrebatamiento de la iglesia porque no lo creen. Porque sencillamente, si hablasen del arrebatamiento, de que la iglesia será arrebatada, entonces pierde peso su enseñanza. Porque entonces, ¿quién va a establecer el reino de Cristo aquí en la tierra? Si es la iglesia y si se va. ¿Sí me va a entender, hermano? Entonces, no tiene asidero, hermanos, en lo que nosotros, lo que la Biblia dice. ¿Está claro, hermano, de esta segunda escuela? Amén. Postmilenialismo. ¿Sí? El reino ahora es que la iglesia tiene que gobernar y el hijo, y bueno, la teología de la prosperidad, y que si usted está llamado, tiene todo el derecho de vivir como lo ve. Ahora, yo siempre he dicho y me han escuchado ya varias veces que sí, hermano, de una manera sarcástica. Eso no funciona, en la realidad no funciona. El mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y el mismo Señor Jesucristo, enseñando el Evangelio, dijo: a los pobres les es anunciado el Evangelio. ¿Sí me va a entender, hermano? Eso no quiere decir que entonces es mejor ser pobre que rico. No, tampoco, no llegar hasta allá. Yo creo en la bendición de Dios, yo creo que Dios a todos nos bendice, y aquel que es dirigente, y aquel que tiene una mente de empresario, pues hombre, Dios lo va a bendecir, lo va a prosperar. Pero lo que yo sí tengo que entender es que no todos estamos llamados a ser ricos, ni todos estamos llamados a ser empresarios. Usted no se da cuenta que hay gente que emprende pero no les va bien, pero hay otro tipo de gente que sí tiene la mentalidad de empresario y emprende y les va súper bien, ¿no? Porque es que no todos nacimos para ser empresarios, ni emprendedores, ni exitosos. De lo que sí podemos dar fe es que en lo que Dios nos permite hacer, vemos la bendición del Señor. Amén. Y no podemos caer en el error de pensar que si no tenemos los bolsillos llenos de plata no somos felices. Ni que podemos ser fieles al Señor. Ni que no podemos hacer la obra de Dios. No, mi hermano querido, mire, hemos sido testigos durante más de 30 años cómo Dios ha hecho la obra en medio de gente humilde y sencilla. Y se han levantado templos y se han hecho trabajos maravillosos con gente que no tiene montones de dinero en el bolsillo, pero que sí tiene un corazón generoso para la obra del Señor. ¿Está claro eso, hermano? Bueno, la tercera, y ahí es donde estamos nosotros, se conoce como el premilenialismo.
son los que enseñan que el Señor Jesucristo regresará a la tierra literal, física y visiblemente para establecer su reino milenario. Ahí estamos nosotros. Entonces, si a usted le preguntan de qué escuela milenaria es, usted va a decir somos premilenialistas. Simplemente no. Por entender eso, ¿no? ¿Qué enseña el premilenialismo? Enseñamos que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez a la tierra de manera física, literal y visible a establecer su reino milenial. ¿Con quién? Ya lo miramos en el capítulo 19. Con los ángeles, con la iglesia, con los mártires de la gran tribulación y con los santos del Antiguo Testamento. Creo que puede llevar un momentito ya cuando lleguemos al texto. Te lo voy a explicar rápidamente, pero mejor. Vamos al texto sagrado, hermanos. Bueno, a manera de información rápidamente, algunas definiciones bíblicas del reino milenial. Es decir, cómo lo encuentra usted en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, aparte de Apocalipsis. Simplemente voy a mencionar. Los 1000 años. Cuando usted lee Apocalipsis, del versículo 2 al versículo 7, cada versículo habla de 1000 años, 1000 años, 1000 años. Entonces allí se conoce, cada vez que usted vea 1000 años, tenga presente que está hablando de milenio, de la doctrina bíblica de milenio, del gobierno de Dios. En Efesios 1:10 habla de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Usted va allá a Efesios y lee este versículo 10 del capítulo 1, tenga presente que está hablando de milenio. ¿Está claro, hermano? De milenio. Efesios 1:10. En Efesios 5:5, Efesios 5:5 habla del reino de Cristo y de Dios. Mateo 20:21 también lo dice, el reino de Cristo y de Dios, hablando del milenio. No tenemos el tiempo para llevarlo allá a la mano. Hay tema por tratar. Pero luego usted lo mirará. En Lucas 19:11, en ese pasaje de Lucas 19:11 habla del reino de Dios y está hablando del milenio. En Hechos 3:20 y 21, Hechos 3:20 y 21, habla de los tiempos de la restauración de todas las cosas y está hablando de ese tiempo del milenio. Y en Lucas 2:38 habla de la redención de Jerusalén. Tendrá usted que leer el pasaje para poderlo entender. Cuando usted lo lee, el escritor está pensando en el milenio. De hecho, dicho sea de paso, Jerusalén se va a convertir en la capital del mundo en el milenio. En este momento es capital de Israel. Pero en aquel momento, cuando eso suceda, el Señor va a convertir a Jerusalén en la capital mundial, donde todos irán a adorar al Rey. Alabado sea el Señor. Una pregunta que surge rápidamente: ¿qué gobierno habrá en el milenio? ¿Qué gobierno habrá en el milenio? Alabado sea el Señor. Será un gobierno teocrático. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que quien gobernará será Dios mismo a través de Jesucristo. Si usted me permite, simplemente por decirlo, la palabra teo tiene que ver con Dios y la palabra kratos de gobierno, teocracia, kratos es gobierno en pie. Ese es el gobierno de Dios. Amén. El gobierno de Dios. Ahí es donde el Señor le va a enseñar a los gobernantes de la tierra cómo gobernar
durante todo el tiempo que les permitió vivir en la tierra no supieron gobernar. Aleluya. Bien, ahora sí lo quiero llevar al texto, hermanos. Para luego decir algunas otras cosas con respecto al dinero. Pero vamos al texto, capítulo 20 de Apocalipsis. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es ¿quién, hermanos? El diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces el Señor viene, envía un ángel, no dice quién, ni tampoco nos vamos a ocupar por descubrir quién es, porque no es relevante. Lo importante es que el Señor le da una orden a un ángel y le dice: ve y aprésame a esa serpiente antigua que ha engañado al mundo durante 6000 años de historia, y me lo encadena y me lo arroja al abismo para que esté aquí durante 1000 años. Recuerde que el diablo fue un ángel antes, ¿cierto? Amén. Y se dice, recuerdo lo que dice Ezequiel 28, Isaías 14, supone los estudiosos de la Biblia que Luzbel era un serafín de alto rango, que luego por su arrogancia y soberbia de corazón, por el orgullo de querer ser igual a Dios, fue arrojado al cielo y se convirtió en lo que hoy se conoce como el diablo y Satanás. Entonces lo que el Señor hace es herirle el ego al diablo, porque si algo, hermano, tiene el diablo es que es arrogante y soberbio. El papá del orgullo es el diablo. Es el diablo. Porque uno se preguntaría, no sabemos cuánto tiempo aquí podríamos especular, desde que el diablo fue lanzado del cielo y se convirtió en carro, cuántos años, tal vez miles, no sé, millones de años, no sé. No hay manera de cómo asegurarlo. La pregunta que yo me hago es: ¿por qué el diablo no se ha arrepentido? ¿Sí me van a entender, hermano? ¿Por qué no se ha arrepentido el diablo? No se han arrepentido los demonios. Porque hay algo que no lo deja, lo orgullo. Hay algo que no deja a la gente reconocer sus errores y arrepentirse y enmendar, se llama orgullo. Y el pecado que cometió el diablo fue el orgullo, la soberbia, el creerse mejor que todos los demás, el creer que todo lo sabe él y los demás no. Eso es orgullo. Alabado sea el Señor. Y entonces el Señor le da lo que más le duele al diablo, que es el fuego, y le mata un simple ángel. Él siempre un serafín en la antigüedad, le mata un recluta, haga de cuenta que es envenenado de 3 hombres, y quien lo manda a apresar es un recluta que apenas sale de la escuela para ser soldado o policía, y lo mandó a que lo apresara. Alabado sea el Señor. No por ser el ángel, sino porque iba comisionado por el jefe, por el que manda, por el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Entonces, lo prendió, dice, y lo ató por 1000 años, verso 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Mire, hermano, aquí dejan ver cuál ha sido el trabajo del diablo durante su estadía aquí en la tierra. ¿Cuál es, hermano? Engañar. Engañar. Él es el papá de la mentira, del engaño. Y él lo que ha hecho, ha distorsionado la verdad. Y con respecto a Dios, le ha dicho a la gente un montón
no ha querido creer en la verdad de Dios. Y hoy por hoy tenemos una amenaza, hermano, terrible. Yo he venido hace unos años atrás hablando de que ya nuestra batalla como tal, como iglesia, tenemos una batalla cuerpo a cuerpo con el diablo y con los demonios. No es tanto eso la batalla que estamos librando hoy, sino es una batalla ideológica. Y es una batalla ideológica, hermano. Hoy la sociedad nos quiere vender un montón de cosas que no van con la verdad. Pastor hacía mención de los términos. Y yo estaba comentando porque era un término que hasta que el pastor lo mencionó, yo no había escuchado eso, ¿verdad? Comencé a mirar y a mirar qué cosa tan terrible. Ideologías que llevan a la juventud, sobre todo, a pensar que es un perro, es un gato, es un caballo, y adoptan comportamientos como si fueran animales, una cosa salida de contexto. Salida de contexto. Pero son ideologías que hoy se vienen. La mal llamada ideología de género, hasta donde nos ha querido llegar, hermano, y nuestra jurisprudencia colombiana, ojalá Dios quiera, hermano, que el nuevo Congreso no apruebe esa sinvergüenzada de que los niños de 6 a 8 años en adelante ya pueden decidir si quieren ser operados para cambiarse de sexo. ¿A quién se le ocurre una descabellada? De que un niño tenga conciencia, responsabilidad para decidir si quiere ser hombre o ser mujer. Esas son ideologías con las que tenemos nosotros que luchar y pelear con la verdad de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Y el diablo sigue engañando. Bueno, aquí nos quedaríamos mencionando un montón de ideologías políticas, ideologías científicas. Hoy es más importante una planta que la vida de un ser humano, es más importante un perro, un gato que la vida de un ser humano. Siempre pensando en esto, digo, si aquí mismo un amor, un carro con un perro y usted lo lleva a un centro de esos que el gobierno ya tiene de acopio, a quien lo atienden, hermano, a las mismas maravillas de hacer las operaciones, los exámenes de inmediato, porque es un perro o un gato. Vaya usted con la lengua afuera botando sangre por boca y nariz a urgencia a ver qué pasa. Lo dejan morir aquí. Porque hoy es más importante la vida de un animal que la vida de un ser humano. Ideologías. Los ambientalistas, los animalistas han hecho hoy su Dios. En fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la tarea del diablo ha sido engañar, pero durante el milenio ya lo ha tratado. ¿Para qué? Para que no engañe a la gente. Porque otra pregunta que puede estar durmiendo ahí, donde usted está sentado, bueno, ¿pero qué gente va a vivir en el milenio? Ya se volvió a explicar. Dice, para que no engañase a las naciones hasta que fuesen cumplidos 2000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces va a estar atado durante 1000 años y al término de los 1000 años será desatado para que cumpla un trabajo. Se lo voy a explicar ya mismo. ¿Quiénes son los que van a vivir en el milenio? Estoy adelantando al final del tema. ¿Quiénes son? No, los que van a vivir en el milenio. Los que salieron de la gran tribulación que no se van a matar. Escuchen, nosotros la iglesia vamos a estar en la esfera del gobierno. Vamos a co-gobernar con Cristo. Entre ellos incluye usted a los santos del Antiguo Testamento, incluye usted a los mismos 12 apóstoles, porque hay referencia bíblica para decirlo, a los mártires de la gran tribulación. Van a estar entonces en la esfera del gobierno. Vamos a tener cuerpos glorificados, cuerpos espirituales aptos para vivir en la eternidad del tiempo. Pero si va a haber gente de carne y hueso aquí en la tierra, sí, Señor, sí va a haber. ¿Quiénes son, pastor? Sencillo, hermano. Esas naciones que según Mateo capítulo 25, que va a encontrar el juicio de los
de las naciones. Están las cabritas por un lado y las ovejas por el otro. Digo a ley, ¿verdad? Jesús hace la separación entre las ovejas y las cabras y le dice a las ovejas: por cuando ustedes me vieron desnudo, me vistieron, me dieron hambriento y me dieron de comer, entran al reino que mi Padre ha preparado y disfruten. Y a las cabras les va a decir: ustedes me vieron desnudo y no hicieron nada, me vieron hambriento y no hicieron nada. El contexto teológico de ese capítulo 25 está hablando de esas naciones que fueron amigables con Israel durante la historia de Israel, son las que Dios no ha permitido que entren al reino de Dios. Las naciones enemigas de Israel, enemigas de Dios lógicamente, porque es que yo no puedo desligar uno del otro. Yo no puedo decir que soy cristiano y odiar a Israel, hermano. Esa es otra ideología con la que tenemos que luchar. Porque hoy hay mucha iglesia evangélica odiando a Israel. Un antisemitismo que ha sembrado en el corazón de mucha iglesia hoy. Cuando si yo odio a Israel, odio el origen de Cristo. Porque de Israel salió Jesús. Israel nos ha dado dos grandes regalos universales, entre otros más. Pero lo más grande es, por un lado, nos dio al Señor Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Y por otro lado, nos entregó la Biblia. Amén. Nos entregó este libro sagrado, de donde está el fundamento de nuestra fe, el fundamento de lo que creemos. Entonces yo no puedo, hermano, desligar a uno de los otros. Si no creo en Dios y amo a Dios, amo a Israel. Que Israel es asesino. Dios tiene un propósito con el mundo, pero yo no puedo, hermano, prestarme para extender la ideología antisemita ante las naciones, mucho menos en el interior de la iglesia. Todo lo contrario. Los que amamos a Israel somos bendecidos. Y el Salmo dice, hermano, que debemos orar por la paz de Israel. Y la promesa que Dios le dio al padre de Israel, a Abraham, dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Por eso usted sabe, ya le digo la historia, que quienes se han medido con Israel no les ha ido bien. Muy mal. Bendito sea el Señor. Bueno, son datos. Entonces, esas naciones que sobreviven a la gran tribulación, que sobreviven a los juicios apocalípticos, porque Dios los preserva, esos que no se dejaron tampoco marcar por la bestia, esas naciones son las que van a entrar al reino de Dios. Y recuerden que van a tener 1000 años. Y en esos 1000 años esa gente se va a procrear nuevamente. Y los niños van a nacer, se van a casar y van a llenar la tierra. Los científicos y los que estudian este tipo de cosas dicen que la tierra tiene capacidad para albergar 50.000 millones de habitantes. Hoy es imposible pensar en eso, si con 8.000 que habemos la gente no llega a nada. Pero en el milenio, los doctores, los teólogos creen que posiblemente van a haber 50.000 millones de habitantes. Porque escuchen, hermano, la tierra va a producir comida. La tierra va a ser redimida de la maldición del pecado. No va a haber esterilidad en el milenio. Eso lo vamos a eliminar rápidamente. Las bendiciones del milenio. Entonces la gente va a procrear y la gente va a vivir en un gobierno, hermano, como ustedes y yo lo soñamos. Pero nosotros, la iglesia, no digo, está en la mejor carrera. En la esfera del gobierno. Pero la gente va a vivir aquí en el milenio físicamente, ¿no? Alabado sea el Señor. Entonces, el diablo va a ser atado durante esos 1000 años para que no haga su trabajo que bien sabe hacer, que es engañar.
Pero al final del milenio, el diablo va a ser desatado y hará su mejor trabajo, que es donde vamos a salir hoy. ¿Sí? Pero permítanme seguir leyendo, hermano, y redondeando el tema. Versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesús, todos los mártires de la gran tribulación, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. ¿Sí? Mil años. Entonces, hermano, para hacer claridad, ¿quiénes son los que van a gobernar con Cristo? Ya lo he dicho, pero permítanme repetirlo una vez más. La iglesia, por un lado. ¿Sí? La iglesia. Por otro lado están los 12 apóstoles. Por otro lado están los mártires de la gran tribulación, que son estos que están aquí. Y por otro lado están los santos del Antiguo Testamento. Porque recuerde, cuando estudiamos lo del mandamiento de la iglesia, mirábamos que Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y no está hablando de los santos del Antiguo Testamento, porque ellos no hacen parte de la iglesia. ¿Sí está claro, no? Los santos, los profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel, todos los profetas, incluidos Moisés, Abraham, ellos no hacen parte de la iglesia. Los que van a resucitar en el arrebatamiento es la iglesia. La iglesia. ¿Cuándo van a resucitar los santos del Antiguo Testamento? Al final de la gran tribulación. Ya cuando el Señor venga a establecer su reino, allí van a resucitar para precisamente gobernar con Cristo y con su iglesia. ¿Está claro eso, hermanos? Es un tema un poco, necesitaríamos más tiempo para meternos a los argumentos bíblicos, pero es así como lo estamos diciendo. Es así como lo estamos diciendo. Bien. Verso 5. Pero los otros muertos no volverán a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿De qué otros muertos está hablando? De los que han muerto, los que murieron bajo los efectos de los juicios apocalípticos, lo que hemos querido decir como moradores de la tierra, eso nos van a resucitar. Dice, hasta que se cumplieron 1000 años. Y ya me está llevando, el texto me está llevando al juicio del gran renovador. Porque será en ese evento, pero terminados los 1000 años del gobierno de Cristo, que el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos, como dice el credo apóstol. Y aquí es donde van a resucitar los perdidos, los que no quisieron creer en Cristo. Van a resucitar para comparecer en el trono blanco y ser juzgados. Eso lo vamos a ver en la próxima ocasión, hermano. Este es el último tema que vamos a mirar con respecto a esta serie de mensajes escatológicos apocalípticos. Alabado sea el Señor. Esta es la primera resurrección. Entonces, la primera resurrección tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo. Estos mártires de la gran tribulación hacen parte de la primera resurrección y también incluidos aquí los santos del Antiguo Testamento. Eso hace parte, teológicamente, de la primera resurrección. La segunda es la que ya mencionamos, la de los perdidos allá, pero para comparecer ante el juicio del gran trono blanco. No para ser salvos, sino para recibir su sentencia y ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Allá vamos a terminar en la próxima ocasión. Verso 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo
y reinarán. Entonces, reinarán, harán parte del gobierno de Cristo, juntamente con la iglesia. ¿Sí me voy a entender, hermano? Por eso lo decimos con tanta certeza, porque es que lo está diciendo la Biblia. Y reinarán con él 1000 años. Verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Y saldrá a qué? Lo que mejor sabe hacer. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió un fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban ¿quién? La bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces vamos a poner el contexto rápidamente aquí. El milenio se lleva a cabo bajo el gobierno de Cristo, en fin, toda la gente va a ver cómo es que se gobierna con justicia, con verdad, con equidad. Pero a los 1000 años, Satanás es suelto. ¿Por qué, pastor? Por una sola razón. Porque durante 6000 años la gente ha estado expuesta a ser tentada por el diablo. Todas las generaciones que han existido, incluyendo la nuestra, usted y yo, somos expuestos a la tentación del diablo. Es decir, somos puestos a prueba. ¿Sí? El diablo se ha inventado un montón de cosas y ha engañado a la gente. Por eso usted ve que la gente hoy de Dios nada. Me causó curiosidad escuchar a unos muchachitos de 8 o 9 años ayer. Decía, esta a mí eso no me gusta. Y Dios mío, este niño de 8 o 10 añitos, con esa actitud, es que no me gusta eso, es que no. Dios mío, ese es el trabajo del diablo. ¿Quién más? El diablo lleva a la gente a no querer nada de Dios. Entonces, nosotros hemos sido probados. Pero esa generación, esa gente que va a vivir en el milenio no han sido probados por el mal. El diablo ha estado atado durante 1000 años y lógicamente sus secuaces también. Esa gente ha vivido en lo que se conoce como el paraíso, donde no hay injusticia, donde no hay maldad, donde no va a haber cantina, donde no va a haber actos de pecado. Eso no lo va a haber, porque el Rey es el Señor Jesucristo. ¿Sí me va a entender, hermano? Yo creo que usted lleve en su mente este cuadro. Si el Señor Jesús es el Rey, pues su gobierno será de acuerdo a su naturaleza. Y la naturaleza de Cristo es santa, es justa, es verdadera, es misericordiosa, es bondadosa. Entonces simplemente debe ser la idea de que así va a ser el gobierno de Cristo y la gente va a disfrutar de esa bendición. Entonces no va a haber pecado, no va a haber maldad, no va a haber tentación, nadie va a ser tentado a robarle a nadie, nadie va a ser tentado a matar a alguien, porque eso no va a existir. Y si lo hubiese, el Señor en su justicia pues tomará carga en el asunto. ¿Sí me van a entender? Si lo hubiese, pero no lo va a haber. Entonces esa generación no ha sido probada. Esa generación está sirviendo y amando a Dios porque todo chévere, todo bonito. Entonces el Señor va a soltar al diablo para que haga su trabajo y tiente a esa generación. Por justicia. Por justicia, hermano. Y entonces ocurre lo que dice el texto, que saldrá a engañar a las naciones, a las naciones de la tierra, y se reunirán con la arena
El ser humano, a pesar de que vive en un paraíso, donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, donde no habrá una razón por qué llorar y lamentar. Sin embargo, cuando viene el diablo y le dice, venga, a usted le parece chévere ese gobierno, a mí no le parece mejor que haya en discoteca, que la gente tenga la libertad de fumar un azúcar, una marihuana, se meta heroína, que se borrache, aquí, simplemente estoy especulando. Y la gente va a decir así, me parece muy chévere, eso no. Y se unirán en contra del rey como la arena del mar. Simplemente les dejo eso ahí, ¿no? Ustedes echen cabeza arriba como la arena del mar. ¿Qué significa? ¿No? ¿Qué significa eso? Que no van a ser poquitos, no van a ser ningunos los que se van a dejar engañar. Y usted ya sabe el final de ellos. El Señor los matará, de su boca saldrá fuego y los consume. A eso es que se refiere. Algunos confunden esto de God con la batalla de Armagedón, pero como ya lo estudiamos, sabemos que la batalla de Armagedón sucederá terminando la gran tribulación previo al milenio. Esta guerra sucederá 1000 años después. 1000 años después. Alabado sea el Señor. ¿Y qué pasa con el diablo? El diablo que lo engañaba fue lanzado al lago el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Recuerdan, no? Que el Armagedón, el falso profeta y el anticristo son apresados y lanzados al lago de fuego y azufre. 1000 años después les caerá el otro chiquillo que es el diablo. Y luego le caerán todos los que no están escritos en el libro de la vida, que es lo que vamos a ver después. Alabado sea el Señor para siempre. Pregunto, hermano, hasta aquí yo sé que hay mucha información, pero hasta aquí está más o menos claro, ¿no? Más o menos. No digo que completamente claro, porque hay mucha información aquí, pero más o menos claro está el tema del milenio. Dice. Permítanme entonces hablar rápidamente sobre las bendiciones que va a haber durante el milenio. Voy a decirlo rápidamente, no voy a tener porque el tiempo avanza. Los que toman nota, al menos la cita bíblica para que luego queden la tarea. Primera bendición, Satanás estará dado para que no engañe ni tiente nada. Ya lo hemos dicho. Eso es una bendición. Segundo, habrá paz universal. Paz universal. Ahí sí habrá paz. La paz de la que hablan los políticos de hoy. Amén. Y los falsos procesos de paz. Isaías 2:4. Para que tomen nota y luego vayan a la Miqueas 4:3. Tercero, habrá prosperidad universal. Ahí sí habrá prosperidad. Porque el dueño de la plata y del oro es el que está reinando. Entonces allí sí se puede hablar de prosperidad universal. No habrá pobreza. No habrá pobreza. Isaías 9:6, Isaías 11 del 3 al 5. 4. Perdón. La prosperidad universal, Isaías 65:24. Disculpen. Isaías 65:24 y Miqueas 4 del 4 al 5. Cuarta bendición, habrá justicia para todos. Justicia, entiéndalo, justicia. Si alguien hace algo en contra de la ley, será castigado de acuerdo a la ley. Justicia. ¿Aclaro eso, hermano? Isaías 9:6 e Isaías 11 del 3 al 5. Quinto, habrá longevidad de vida, es decir, habrá larga vida. La gente vivirá cientos de años.
volverá como al principio de la creación, donde la gente vivía, caso Noé vivió 950 años. Adán, nuestro padre, vivió ¿cuántos años de edad? 900 qué? 930 años. El que más vivió, ¿cierto? No sabe. Matusalén, 969 años. Noé vivió 600 años. En fin, y de ahí comenzó, a causa del pecado, el ciclo de vida a acortarse hasta el día de hoy. Ya los que paramos de cuenta, pastor, ya estamos oliendo muertos, ¿no? Porque el ciclo de vida es más corto a causa del pecado. Bueno. Sexto, la luz del sol y la luz de la luna aumentará, pero sin causar ningún daño. Isaías 30, 26, Isaías 60, del 18 al 22. Entonces, la luz del sol aumentará, la luz de la luna, pero no causará daño a la naturaleza humana, ni a la naturaleza de la vegetación. Bien. 7. La tierra será librada de la maldición del pecado. De Génesis 3, 17 y 19, el Señor maldijo la tierra por causa del pecado de Adán y de Eva. Y será restaurada su fertilidad y su productividad. Isaías 49, 10. Es decir, hermano, que la tierra va a producir. Por eso no va a haber hambre, va a haber abundancia. Los desiertos florecerán. No va a haber escasez, no va a haber muy. Todo va a ser gobernado bajo la justicia. Ahí sí, hermano, ese discurso, bueno, yo no sé cómo llamarlo, permítanme usar el término más correcto, ese discurso socialista. Como que habla que la riqueza hay que restringirla y esto y lo otro, bueno. Pero yo creo que en el milenio sí se va a practicar ese principio. La gente va a ser próspera, la gente va a tener abundancia, porque no va a haber escasez. Acá, hermano, he dicho que no va a haber pobreza. Hoy no. Bueno. 8. Será quitada la fiereza de las bestias. Es decir, esos animales fieros no van a ser una amenaza. Isaías 11, 6 a 8. 8. Los judíos serán los misioneros en el reino milenario. Todo Israel. Recuerden, hermano, mire que lo que Dios hace en el milenio con Israel es devolverle todas las bendiciones y las promesas que Dios le hizo. Si Dios estaba pensando en escoger a un pueblo, era para que fuera bendición a todas las naciones de la tierra. Y cuando Dios les entregó la ley a Moisés, lo hizo pensando en que los judíos, los israelitas, fueran los maestros de la ley a todas las naciones de la tierra. Que Israel haya fallado en esa tarea, sí falló, porque no quisieron creerse de verdad. Pero en el milenio Dios les va a permitir cumplir el propósito de enseñar la ley de Jehová a todas las naciones de la tierra. Eso lo recuerdan ustedes, hermano, en Isaías 2, del 2 al 3, y en Zacarías 8, del 22 al 23. Ya vamos a terminar, hermano. No me canso. 9. La tierra será llena del conocimiento de Dios. Claro, vamos a hablar de los misioneros, de los israelitas. Y Dios mismo prepararla en la tierra, pues toda la tierra conocerá a Dios. Isaías 11:9. 10. La gloria de Dios se manifestará siempre. Claro, Dios estará aquí, hermano. Su gloria va a ser vista y manifestada siempre durante los 1000 años. Isaías 4 al 6.
y Ezequiel 43, del 1 al 5. 11. Habrá salud para todos, no habrá enfermedad, porque la enfermedad es consecuencia del pecado. ¿Sí? De manera natural, ¿no? Hablando de... No es que alguien que esté enfermo porque esté pecado, no. Pero es consecuencia natural del pecado que ha venido de la enfermedad. Entonces en el milenio no va a haber enfermedad. Isaías 32, 1 al 4. Isaías 33, 24. 12. Será un reino de santidad, porque el Señor es santo y su gobierno será santo. Isaías 35, 8. Y 13. Prevalecerá el amor y la rectitud. Ahí sí el mensaje del amor se va a practicar a bien y bien. La gente se va a amar y como son. Amén. Isaías 11:5, Isaías 32, del 1 al 5. Alabado sea el Señor. Esas son las bendiciones del milenio. Hoy te digo, hermano, lástima que el tiempo es tan corto, ya debo terminar. Pero creo que hemos podido resumir a grosso modo el tema del milenio. Entonces, ya les quiero a ustedes como tarea reforzarlo personalmente y enriquecer el tema de esta manera. Simplemente termino recordando lo siguiente, que lo coloqué de último. ¿Quiénes gobernarán en el reino milenial? Ya lo he dicho, pero lo voy a decir nuevamente. Primero, Jesucristo. 2, la iglesia. 3, los 12 apóstoles. Si usted quiere llevarse la cita bíblica para corroborar, Mateo 19, 28. Corrobora de que los 12 apóstoles van a estar activos en el gobierno de Cristo en el milenio. 4, los santos del Antiguo Testamento, Daniel 7, del 18 al 27, y los mártires de la gran tribulación, Apocalipsis 20, verso 6. Y ahí terminamos. Alabado sea. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a entender este tipo de cosas y saber que Dios tiene un propósito maravilloso más allá. Tal vez antes no veamos tanta cosa. Esta vida está acompañada de dolor, de sufrimiento. A veces como humanos sufrimos un montón de cosas. Uno dice, ¿por qué pasa en la iglesia? Es que somos humanos. Pasan un montón de cosas que hacen la vida de todo un poco más difícil. Pero nuestra esperanza no está aquí, sino está allá en la eternidad. Y la eternidad para nosotros comienza cuando el Señor venga con nosotros en su iglesia. Y luego, de manera activa, gobernaremos con Cristo la eternidad, y después del gran juicio del trono comenzará en sí como tal la eternidad. Bueno, hermano, que Dios lo bendiga esta mañana. Póngase de pie, por favor. Démosle gracias al Señor. Padre, gracias por este tiempo que nos ha regalado para estudiar tu palabra. Gracias. Permítenos entender estos misterios y estas verdades que hay en tu palabra. Danos luz, danos entendimiento para poderlo hacer para nuestra bendición. Y permite, Señor, que podamos ser instrumentos para que otros puedan venir y disfrutar de este conocimiento que emana de tu palabra. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Pastor.